es que la felicidad no existe. La felicidad no existe. La felicidad como un estado del ser, soy feliz y eternamente feliz, eso no existe. Existen momentos felices, pero el resto es plenitud, tranquilidad, paz. Pero cualquier cosa que te dé felicidad, en cuanto la alcanzas, al rato deja de darte felicidad. Si uno busca la felicidad, mucha gente es infeliz porque no es feliz. Pero ahí en eso influyen mucho las redes sociales. La gente cree que lo que ve en redes sociales es cierto, que los demás están felices eternamente, solo yo sufro. No, no es así, ¿verdad? Es poner una intención también, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué voy a hacer el día de hoy, verdad? ¿Y qué momento estoy pensando que me va a gustar pasar? Exacto, ¿qué me voy a disfrutar? Y disfrutarlo, y de verdad disfrutarlo. Buenísimo. Hace poco escuché a alguien decir que el que no era feliz con un café no iba a ser feliz con un yate. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lumen Podcast. Este es el episodio número 52. Y hoy tengo un invitado muy especial para mí, no solo porque es un gran psicólogo, sino porque ha sido parte importante en mi vida. Cuando yo tenía aproximadamente 14 años del colegio me pidieron a mis papás que fuera con un psicólogo. En esa época tal vez no era así tan abierto como ahora. Y a lo mejor en ese momento no sabía lo que era hablar con un psicólogo, pero viendo hacia atrás, sí puedo decir que esas conversaciones sembraron muchas ideas que me han acompañado toda la vida. Chistoso como es la vida, ¿verdad? Años después, mi hija llegó a la misma edad y pensamos que sería bueno para ella hablar con alguien y fue con Guido también, ¿verdad? Entonces ha sido interesante ahí ese cierre de círculo. Y ha sido increíble para ver cómo alguien puede acompañar a distintas generaciones de una familia. Guido Aguilar es psicólogo, trabaja con niños, con adolescentes, con adultos, con niños adultos. Curiosamente también muchas personas de mi edad siguen recurriendo a él y mayores porque a lo mejor entender que la mente humana no tiene edad realmente. Hoy quiero que tengamos una conversación distinta, no solo hablar de psicología clínica, sino sobre algo más grande, cómo vivir mejor, cómo entendernos mejor, cómo criar hijos emocionalmente sanos y cómo acercarnos a una vida más plena. Guido, bienvenido. Gracias, Kini. Para mí es un gran gusto estar aquí. Sí, como decís, te conozco desde chiquito, travieso como siempre, y qué bueno que no has cambiado mucho. Y de verdad es un gran gusto, un gran honor estar acá. He visto tu trayectoria, tu crecimiento, cómo has llegado tan alto en la vida. Y bueno, se veía venir eso desde chico, porque cuando un chico es chispudo y inquieto y todo eso, aunque da más problemas a veces en la educación, es porque trae mucho que dar, mucho que aprender y que va a dar mucho en la vida. Muchas gracias, Guido. Un poquito yendo al principio, que nos compartas un poco de tu infancia, de cómo creciste, ¿verdad? De tu familia. Pues sí, mi mamá era paraguaya, mi papá quetzalteco, y vengo de una familia muy linda, muy bonita, muy unida, una gran familia, y no solo una familia grande, sino nosotros éramos 6 hermanos, yo el mayor, y pues estuvimos básicamente en el colegio alemán, un colegio bueno, estricto, que nos dio muchas buenas cualidades, nos dio formalidad, estructura, orden, organización, y después uno aprovecha eso de muchas maneras. Y bueno, cultura general y mucho contacto con la cultura europea, que ha tenido mucha influencia en mi forma de pensar, en mi forma de vestir, en la música que me gusta, en mi inclinación por el arte y por tantas cosas, ¿verdad? Pues yo fui un niño travieso, muy travieso, yo diría hiperactivo con déficit de atención, para bien y para mal. Hice muchas travesuras, muchas, y no me arrepiento, la verdad, me las disfruté, me metieron en muchos problemas de los cuales aprendí muchas cosas en la vida. Yo digo que eso me ha servido mucho en mi profesión porque me las sé todas, no solo por lo que he estudiado, sino por lo que he vivido. Entonces es muy, muy grato. Y además muy bonito también porque me ha pasado como contigo. Veo a alguien de niño, lo veo de adolescente, lo veo de adulto joven, lo veo en la medida en que va creciendo
Y las personas siguen llegando y no es exactamente, aunque se ha vuelto un poco moda, que los niños tienen un pediatra y a los 30 siguen consultando al pediatra. ¿Verdad? Ya no les correspondería, pero pasa algo similar conmigo. Y no es que no les corresponda, porque como decís, la mente humana sigue creciendo y sigue evolucionando y pues la gente no muy se conoce a sí misma. Entonces un poco de guía, un poco de orientación y con alguien que te conoce de toda la vida, pues es una buena cosa. Es tremendo. Y bien lo decías, ¿verdad? Llevas más de 5 décadas escuchando historias humanas. Si tuvieras que resumirlo, ¿cuál es el problema más común que ves en las personas? Pues yo diría que ansiedad. Ansiedad es tal vez el problema más común que he visto y que sigo viendo. Que alguien decía por ahí que esta va a pasar a la historia y a ser conocida como la era de la ansiedad. La gente vive con mucha ansiedad y es porque se manejan mal, no entienden su mente, no entienden su forma de pensar, porque la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una reacción del cuerpo a un mal manejo de los pensamientos, de la mente, y estrictamente se define ansiedad como temor anticipatorio. La gente está, es decir, la mente hace su trabajo. Lo que hay que entender de la mente es que es tal vez la principal herramienta de supervivencia que tiene el ser humano. Y entonces, si uno deja la mente libre, la mente hace bien su trabajo y empieza a proyectarse hacia el futuro y a ver todo lo malo que puede pasar. Y el cuerpo reacciona a eso y reacciona con síntomas de ansiedad, incomodidad. Es decir, cuando veo personas con ansiedad y veo muchas personas con ansiedad, lo primero que les enseño es a ver qué es la ansiedad, a entenderla. Por ejemplo, yo les digo, la ansiedad no es tu enemigo, es tu amigo. Está a tu favor, solo que la estás manejando mal, te estás administrando mal. Y les digo, bueno, lo primero que hay que hacer es aprender a conocer al enemigo. Y eso, que la ansiedad no es tu enemigo. Pero hay que aprender a conocerlo para poder administrarlo y administrarse uno a sí mismo. Pero la ansiedad, por ejemplo, es algo muy manejable. Mucha gente, y recién hace un par de días, me contactaba una persona para decirme que le habían referido conmigo para trabajar la ansiedad, pero que no creía en que la ansiedad se pudiera manejar. Yo todavía no la conozco, todavía no ha llegado y no sé si va a llegar, porque tiene este concepto de que la ansiedad no se puede manejar y que los fármacos no sirven para eso tampoco. Y es cierto, los fármacos lo tapan, pero no lo curan. Pero sí es curable, sí es manejable. Pero para responder a la pregunta más directamente, creo que ansiedad es el problema más generalizado que he visto en los casi 50 años que tengo de ser psicólogo. Dijiste algo bien interesante respecto a lo que la mente hace su trabajo, ¿verdad? Y muchas veces creemos que somos la mente y no que la mente es un órgano que nos ayuda a funcionar como otros órganos que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Y en algún lado leía que si uno empieza por miedo a querer hacer como historias de si hago esto pasa esto, si hago esto pasa esto, si hago esto, que la mente va a hacer caso y lo va a explorar y va a estar rebotando eso, ¿verdad? Pero es pedirle mucho a la mente también, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué momento uno puede tirar todo eso o puede aprender a manejarlo, que es lo que entiendo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el pienso y luego existo era al revés, existo y luego pienso. Sí, exacto. Ajá. Exactamente, sí. Y lo que manejamos mal es nuestro pensamiento, porque nadie nos enseña a pensar. A uno no le enseñan a pensar en el colegio, no le enseñan a pensar en la universidad, no le enseñan a pensar en el trabajo, no le enseñan a pensar en la vida. Y sin embargo, todo el mundo nos pide que pensemos bien, que seamos racionales y además que controlemos bien nuestras emociones. Las Solo eso. emociones, nada más, las emociones dependen de nuestros pensamientos. Y si no controlamos nuestros pensamientos y no aprendemos a manejarlos, entonces no podemos administrar bien nuestras emociones. Por ejemplo, yo suelo decir que sería maravilloso que enseñaran algunas de estas cosas en la educación académica del colegio. Desde ahí uno podría tener la posibilidad de administrarse bien. Pero resulta que en el colegio nos enseñan, por ejemplo, cosas como geografía. En dónde están los ríos, en dónde están los mares, cuáles son las montañas, cuáles son los volcanes. Pero sobre nosotros no nos enseñan nada más que lo que yo llamo geografía interna. Dónde está el cerebro, dónde está el corazón, dónde están las arterias, cómo funciona la presión arterial.
pura geografía interna, pero no nos enseñan ni a pensar quiénes somos, qué hacemos acá, cómo funcionamos, cómo funciona nuestra emoción, cómo funcionan nuestros pensamientos. Por ejemplo, generalmente las clases de psicología son aburridísimas. Yo en el colegio nunca hubiera pensado, en base a mis clases de psicología, que iba a ser psicólogo. Pero eso lo descubrí aparte en la vida. Pero no nos enseñan a administrarnos a nosotros mismos. Entonces vamos por la vida dando botes emocionales, tratando de controlar sin herramientas adecuadas para lograr hacerlo. Es cierto. ¿Y por qué, digamos, a lo mejor eso me responde esta, ¿verdad? Pero es por eso que nos cuesta tanto entendernos a nosotros mismos. Sí, porque no tenemos herramientas para hacerlo. Y generalmente tal vez los parámetros que tenemos son cómo alguien en años anteriores en nuestra infancia reaccionó a algo, ¿verdad? Y entonces esa reacción se vuelve, ok, entonces está bien reaccionar así. Sí. Reaccionamos muy impulsivamente, reaccionamos desordenada y desorganizadamente. No tenemos control de nuestra mente, no tenemos control de nuestros pensamientos y entonces, como decíamos, la mente hace bien su trabajo, está constantemente yéndose hacia el futuro o hacia el pasado. La gente que está pendiente de su pasado generalmente vive deprimida o con rencores y enojos, resentida. La gente que está pendiente del futuro vive ansiosa. Pero lo que poca gente nos enseña es que lo único que tenemos es nuestro momento presente, a vivir en el presente. El pasado ya no existe, el futuro tampoco existe, pero el presente lo desperdiciamos estando en el futuro o en el pasado, y entonces no vivimos la vida tal y como es, el momento actual, que es como independiente de pasado y de futuro, y que si lo disfrutáramos, podríamos manejar nuestra vida de una manera mucho más plena. Está ese dicho que es que tu negocio expone cada parte no sanada de tu personalidad, ¿verdad? Pero no sé si eso también aplica en la consulta, digamos. ¿Cómo te ha ayudado a vos a crecer estos más de 50 años? Muchísimo. Yo suelo decir que como psicólogo el que más aprende soy yo. Yo aprendo de cada persona y reflexiono mucho acerca de mí mismo. Por ejemplo, llega una señora y me cuenta que su marido está haciendo tal cosa y que eso la lastima. Yo inmediatamente pienso, ¿y será que yo estoy haciendo esto? Y a veces sí, lo estoy haciendo. Y entonces voy con mi esposa y le pregunto, mira, ¿te molesta que yo haga tal cosa? Y, ¿verdad? A veces me dice no, a veces me dice sí. Pero todo lo que yo veo en consulta me obliga, no es que me obligue, pero yo lo aprovecho para cuestionarme a mí mismo. Y eso me ayuda a ser una mejor persona, definitivamente. Órale, qué interesante. Esos puntos ciegos que tiene uno a veces, ¿verdad? Que no se da cuenta. Y a lo mejor viéndolo en alguien uno puede decir, a lo mejor tal vez yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Y lo importante es la observación de ese proceso que a veces uno lo da como por sentado, ¿verdad? Pero si uno se vuelve un observador capaz de aprovechar cada momento y cada interacción como para aprender, me parece que es increíble, ¿verdad? El poder tener esa capacidad de observar, de entender y de descodificar de alguna manera también, ¿verdad? Sí, yo tengo la bendición de tener el trabajo que tengo, me gusta muchísimo y repito, yo aprendo mucho de cada persona que va conmigo, sea una persona de edad, digamos un adulto mayor, sea una persona adulto joven, sea un adolescente o sea un niño. Todos tienen algo que aportar y sus puntos de vista, sus visiones del mundo, sus problemas, sus reacciones son una gran experiencia para mí. Entonces no solamente trabajo en ayudar a estas personas a entenderse mejor, a ser más felices, a ser una persona más plena, sino que me ayudan a mí a hacerlo. Buenísimo. Y hablando de la infancia y de cómo nos forma, ¿verdad? Y vos que de alguna manera has tenido interés y aparte te has especializado no solo en atender a todos, pero también has escrito libros respecto a niños. ¿Qué errores comunes crees que cometemos los padres hoy con nuestros hijos? Bueno, yo creo que los padres actuales tienen mucho miedo. Yo suelo decir que los padres actuales de nuestra generación son como hijos, le tuvieron miedo a sus padres.
Y como padres le tienen miedo a sus hijos, ¿verdad? Tienen miedo a que el hijo vaya a salir mal, a que se lastime, a que tenga una baja autoestima, a que algo salga mal en su educación, a que salga inseguro. Tienen tanto miedo que no se atreven a poner reglas, a ser firmes, a educarlos como hay que educarlos. Entonces, en ese limbo de los padres, pues los hijos crecen muchas veces sin lineamientos claros. Los límites son importantes para los niños. Los niños con límites aprenden cuáles son las limitaciones que tienen conductualmente, emocionalmente y socialmente. Y entonces eso representa una buena guía de vida. El niño que no tiene esos límites, pues no sabe muy bien ni qué es bueno, ni qué es malo, ni hasta dónde puede él mismo funcionar. Entonces no sabe si ante una situación lo adecuado es enojarse, gritar, retraerse, llorar, ¿verdad? Y en esa situación se confunden. Los límites le dan seguridad al niño, le dan guías. Entonces, los padres actuales lo que no tienen es seguridad en su propia educación. Los padres que están pendientes de que su hijo adolescente vaya a cometer errores y están, como llaman, padres helicópteros encima de ellos, en realidad lo que son padres que no confían y no tienen fe en la misma educación que ellos dieron. ¿Verdad? El padre que confía en los principios que le enseñó a sus hijos va a confiar en que va a hacer las cosas bien. Claro, por supuesto los adolescentes se van a equivocar, pero hay que permitirles que se equivoquen. Si no permitimos que los niños o los adolescentes se equivoquen, nunca van a aprender, porque los niños y los adolescentes aprenden mucho más por experiencia personal que por razones cognitivas. Los adultos entendemos y aprendemos más cognitivamente. Nos explican algo y lo entendemos y lo razonamos, lo internalizamos y lo aplicamos. Pero los niños y los adolescentes no. Ellos aprenden más por experiencia propia. Y entonces hay que dejarlos también equivocarse, meterse en líos, meterse en problemas para aprender que eso sí se hace o lo que no hace o lo que no se hace también. Claro. Si tuvieras que darle 3 herramientas emocionales a un niño para la vida adulta, ¿cuáles serían? Me encantaría enseñarle a pensar. Me encantaría, como parte de eso, enseñarle a filosofar. Me encantaría también enseñarle a ser espontáneo y libre y a nunca perder su parte niño. Mencionaste hace un rato que yo veía también a adultos niños. Pues me encanta. Y fomentaría mucho su creatividad, que crezca confiado en sí mismo, que aprenda a experimentar la vida y que se atreva a probar muchas cosas. Por ejemplo, vos sos un buen ejemplo. Has hecho muchas cosas, has escalado montañas, has montado moto, te has equivocado en cosas, has emprendido negocios, has llegado muy alto, pero te has atrevido a vivir. ¿Y qué me gustaría con un niño? Enseñarle a vivir, a atreverse, a confiar en sí mismo y a llegar tan lejos como quiera. No como pueda, como quiera. Porque me gusta enseñar el concepto de querer es poder. El querer algo genera el poder mental, físico y estructural que le ayuda a la persona a lograr lo que quiere. Entonces, querer genera el poder para lograr lo que querés. Vos hace poco estaba leyendo, o ya no leyendo, ¿verdad? Haber sido algún meme que pasó por ahí en redes. Y hablaba, era una entrevista y decía esta persona que cuando había un billonario en la sala, a la gente le preguntaba, mira, ¿qué recomendás que estudie esta nueva generación, verdad? Y que estudie programación o que estudie física o que estudie, ¿verdad? Y luego le preguntaban casi inmediatamente después, pero mira, ¿y qué estudiaste vos que te llevó a lograr esto que hiciste? Y estudié filosofía, estudié estoicismo, estudié un montón de cosas que hablan de crecer como persona, ¿verdad? Pero son dos cosas muy distintas y creo que ahorita con lo que mencionabas es una buena parte de eso, ¿verdad? El entender uno, no solo sus capacidades, sino también entender limitaciones y cómo poder crecer esas limitaciones y así poder enfrentar la vida con todas sus injusticias, digamos, ¿verdad? Que creo que uno de los principios del estoicismo es que la vida es injusta y si uno cree que la vida es justa, uno se convierte como en víctima, ¿verdad? Correcto. De las circunstancias. Sí. Me gustaba
creo que era Tim Ferriss que decía que el estoicismo era el mejor sistema operativo para el ser humano. Era como sistema operativo, ¿verdad? O Sí, sea, ¿puedes hacer algo al respecto? Sí, hacelo. Si no, entonces cambia la forma como estás viendo eso que no puedes hacer, digamos. correcto, totalmente. ¿Qué señales debería observar un padre para saber si su hijo está emocionalmente bien? Bueno, fundamentalmente, si el niño está feliz, si el niño está contento con su vida, si el niño se atreve a ser el mismo, no tanto si tiene éxito o no. El éxito, a veces creo que se le da demasiada importancia al éxito académico. No es que no sea importante, pero yo creo que no es lo fundamental. Lo más importante es que el niño sea feliz, que confíe en sí mismo y que se atreva a ser sí mismo y a desarrollarse. Entonces, en primer lugar, diría yo que el niño es apocado, inhibido, tímido, y que tiene miedo. Esa es una alerta roja número uno. Luego, que el niño sea dependiente, que no se atreva a hacer nada por sí mismo, que para todo necesita la aprobación de sus padres, que para todo necesita no solo la aprobación, sino el consenso de los demás. Eso también es una alerta roja. Y luego que el niño pues sea como muy caprichoso, llore con frecuencia, que se queje todo el tiempo y que esté muy limitado en su parte emocional. Eso definitivamente es algo que hay que ponerle atención, atender y que no es que se le vaya a pasar solo. Muchas veces no se le va a pasar solo, hay que ver qué hacer. Uno como padre puede tener muchas herramientas o podría tenerlas desde ser un buen ejemplo, desde tenerlo más cerca, desde orientarlo, hasta llevarlo a terapias y diferentes cosas, ¿verdad? Recursos hay muchos. El psicólogo no es la única opción. La primera deberían ser los padres. Los padres asumir su rol y enseñarle al hijo, no sé, estrategias para la vida. Yo siempre he dicho que, bueno, yo nunca di clases en colegio, siempre di clases en universidades. Pero la verdad es que no me gustaría ser un profesor de colegio, pobres, porque tienen ahí un montón de niños que están ahí casi que a la fuerza y que a la mayoría no les interesa lo que uno les está enseñando. Pero si algo me gustaría es ser profesor de niños muy chiquitos y enseñarles filosofía, a pensar por sí mismos y a pensar más allá, porque creo que con esa base crearíamos una generación de niños pensantes. Impresionante eso, ¿verdad? Porque también, pues digamos, el modelo de educación que tenemos, pues es un modelo muy anticuado para una época que tenía una necesidad de replicar cosas, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, pues, ¿verdad? No se ha Sí, visto una evolución muy grande y podría ser interesantísima esa evolución. Y ahora que se habla tanto de tecnología, de robots y demás, se habla de a lo mejor un ingreso universal que la gente tenga, porque como ya el trabajo lo van a hacer los robots, entonces toda la gente va a dejar de trabajar, que de alguna manera es el propósito que tiene uno en la vida, ¿verdad? Y a lo mejor nos vamos a dedicar más a las artes, a la filosofía, ¿verdad? A otro tipo de cosas, pero qué tan preparados estaremos con la educación que recibimos también. sí, en este momento la gente no sabría qué hacer con su tiempo libre. Por ejemplo, mucha gente cree mucha gente que se jubila está feliz de jubilarse, cree que va a tener vacaciones eternas y a los 6 meses está deprimido porque no se siente útil, no hace nada por sí mismo, no sabe qué hacer con sus pensamientos, con su cabeza, con su tiempo y se deprimen. Yo creo que eso pasaría si ahorita hubiera esa jubilación universal. Tenemos que estar preparados para llegar a eso, no solo tecnológicamente, sino personal, moralmente y también tener muchas herramientas emocionales para administrarnos bien. Hablando de la adolescencia, que tal vez es uno de los momentos en los que a lo mejor más gente requiere ayuda, ¿verdad? A mí me encantó, una vez le pregunté a mi hija, dije, voy a tener una conversación profunda con ella. Y le dije, mi hija, vení, quiero platicar contigo. ¿Cómo te está tratando la adolescencia? Le dije, ay, papá, para eso tengo a Guido. Y se fue. Pero así, bueno, por lo menos tiene con quién platicar, pues, ¿verdad? Sí, Puede ser una etapa turbulenta, ¿verdad? Pero tal vez para entender, porque yo he aprendido mucho, aparte de que tuve la experiencia de ser adolescente, he aprendido mucho de mi hija y de su adolescencia también, ¿verdad? ¿Qué pasa en la mente de los adolescentes?
Mira, la adolescencia es algo muy poco entendido. Todos pasamos la adolescencia, pero como que cuando somos adultos se nos olvidó, ¿verdad? La adolescencia es un periodo muy difícil, muy complejo. Es el periodo en el cual el niño va a dejar de ser niño y va a pasar a ser adulto. Y eso implica una transición muy fuerte. Y cuando el niño está totalmente identificado con sus padres. Casi que no tiene criterio propio. Si hay un partido de fútbol, papá, ¿por quién vamos? El niño va a ir por quien vaya su papá. Si hay, qué sé yo, unas elecciones de presidente, papá, mamá, ¿por quién vamos? Y va a ir por quien ellos le digan. Pero en la adolescencia, el niño lo que va a hacer es desarrollar su propia individualidad. Y lo primero que tiene que hacer es cortar esa dependencia emocional con los padres, cortar esa identificación. El niño tiene que desidentificarse con ellos para encontrarse a sí mismo. Y entonces lo primero que hace es empezar a rechazar a los padres. No importa lo que el papá haga, es lo peor. Somos los peores papás del mundo, no le entienden para nada. Claro, el papá de la amiga tal vez es un buen papá porque da más permisos. Todos los papás dan permisos que yo no tengo. Mi papá no me entiende, mi mamá menos, ¿verdad? Es que tiene que pasar eso. El problema es que los papás no lo entienden, se molestan y creen que perdieron a su hijo, a su hija, y que la perdieron y que ya no va a volver a ser la misma y que va camino a saber qué, a la delincuencia o lo que fuera. De repente vienen unos padres y nos piden permiso para llevarse a nuestro hijo al campo o a la playa, todo esto, y nosotros rezando que, ay, ojalá que se porte bien, ojalá que se porte bien, que no haga ningún problema. Cuando regresa, ¿y cómo se portaron? Hasta con miedo, ¿verdad? Qué niña más maravillosa la tuya. Nos ayudó a cocinar, lavó los platos, hizo esto. Y uno, estamos hablando de la misma niña. Y lo que pasa es que el problema no es con los otros, es con sus padres. Con los otros, es decir, la educación que ya hemos dado, ahí está. Los valores no se están perdiendo. Lo que pasa es que tienen que independizarse de nosotros y tenemos que permitírselo. En la medida en que no se lo permitimos y hacemos de la adolescencia un periodo muy difícil, tanto para ellos como para nosotros mismos, entonces cuando el niño finalmente encuentre cómo quiere ser, pues se va a mantener alejado de sus padres. Si le hemos permitido al niño ser sí mismo y no hemos sido tan estrictos, sí, por supuesto hay guías y normas que hay que tener, pero si les hemos dado el permiso de ser ellos mismos, cuando la adolescencia pase, van a volver a ser los niños amorosos, ya tal vez no los niños, los adolescentes tiernos, amorosos, cercanos que siempre fueron, y adultos que se van a mantener cerca de nosotros como padres. Pero en ese periodo los niños que van a pasar a ser adultos tienen que experimentar, van a probar cosas. No saben cómo quieren ser, solo saben que ya no quieren ser los que eran antes. Entonces empiezan a buscar figuras de identificación. Tal vez les atrae mucho la forma de ser de un maestro, tal vez les atrae mucho la forma de ser de un futbolista, por eso andan todos con las camisetas de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Lamine Yamal y otros, ¿verdad? Porque se están identificando con ellos. Yo quisiera ser él. Y están prueban formas de vestirse, formas de cambiarse el pelo, formas de hablar, cambian de repente, como qué raro que está hablando mi hijo, está probando, pero hay que permitírselos, no criticarlos tanto. Ellos lo que están buscando es cómo quieren ser. Cuando encuentran cómo quieren ser y van construyendo esa identidad, dejan de pelear. Vuelven a ser cercanos, vuelven a ser amorosos y hay que saber que las normas, las reglas y los principios que enseñamos de niños, ahí están, no se van a perder. Pero entonces, los papás somos los que a veces hacemos muy complicada la adolescencia de los adolescentes y hacemos muy complicada nuestra vida porque no los entendemos. Pero no es que ellos se están equivocando ni se están perdiendo. Pues a veces sí pasa, a veces sí pasa. Todo requiere límites, como decíamos antes. Pero hay que dejarles. ¿Verdad? Ellos se van a encontrar a sí mismos y van a volver. Van a tener unos 3 años difíciles, pero sí muy difíciles para ellos mismos. Los adolescentes tampoco se sienten cómodos con eso.
Los adolescentes pasan por algo que nosotros llamamos una depresión transicional. Pues, es una depresión episódica de la época de la adolescencia, que tiene que ver con que ellos están peleando con sus papás y ellos se sienten solos, porque ellos se están alejando, pero se sienten solos. Entonces buscan afiliarse con sus amigos. Es una etapa donde los amigos son lo máximo. El amigo, podrían dar la vida por un amigo que unos meses después ya no es amigo, pero los amigos son lo máximo. Y los papás no me entienden y entonces entre ellos se asocian, se afilian, se entienden, se dan apoyo mutuo y entonces es el apoyo que ellos están necesitando. No lo buscan tanto en los padres. Sí los pueden buscar en los papás de otros amigos, ¿verdad? Pero hay que entender que eso es así, tiene que ser así, porque si el niño no se revela, ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo veía una señora que llegaba con un hijo a consulta, el niño tenía como 17 años y era re bien portado, re tímido, y ella estaba muy orgullosa de su hijo porque decía, todas mis amigas dicen que sus hijos son revoltosos y problemáticos, el mío no da un solo problema, es re bien portado, es re obediente, hace caso a todo. Yo le decía, tenga cuidado, ese niño no está viviendo una adolescencia. De hecho, no la vivió. Yo he sabido de ese niño que ahora tiene como 40 años, nunca se casó, nunca tuvo una novia, trabaja en la empresa de la familia, no hizo nada de su vida. ¿Por qué? Porque nunca encontró su identidad, solamente siguió las reglas básicas de un niño y actualmente a los 40 y pico de años sigue siendo un niño adulto, pero que con un niño que no vivió, sino con un niño que se quedó dependiente. Wow. Importante eso de a lo mejor no intentar controlar, ¿verdad? Porque a veces tal vez uno como papá quisiera controlar. Yo me acuerdo en un momento me dijiste, mira, regresan. Lo malo es si es tan intensa la lucha en esa época que ya no quieren regresar, ¿verdad? Entonces lo importante de no tratar de controlar así, a lo mejor como uno experimentó uno antes, ¿verdad? Y a lo mejor es más comprensión que dirección también, ¿verdad? O sea, siempre tener como ciertos límites, pero es más estar en ese lado de comprender y de entender, a querer decir qué le pasó a mi hija, ¿verdad? Se arruinó. Sí, sí es que eso es lo que uno... Mi hermano me dijo perfecto, me dijo, mire, a partir de tal edad empezó a ser así, el músculo más fuerte eran estos, ¿verdad? Porque todo le trababa los ojos y empezó así a los 12 y medio conmigo y yo dije, puchica, esto era lo que me estaba diciendo. Los niños empiezan a ser cada vez más jóvenes adolescentes. Yo veía una niña de 8 años que decía, nosotros los adolescentes, y es que ya tenía conductas como de adolescente, pero ya se estaba identificando como adolescente. Sí, pues. Y es cierto, los papás tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. Tal vez le llamamos la atención porque, qué sé yo, fue a una fiesta y vino con sus tragos y lo estamos regañando y los ojos para arriba, hace cara de que qué me importa, se va y tira a la puerta. Pues, está bien, los vamos a regañar porque se pasaron de tragos, pero no los vamos a regañar además porque no nos están mirando, porque están elevando los ojos, porque tiraron la puerta, porque entonces se vuelve insoportable para ellos y para nosotros. Sí, pues. Si además salimos y no tires la puerta y no hagas tal, no, con eso no vamos a lograr más que alejarlos más de nosotros. O sí, y las épocas, ¿verdad? Porque ellos ya suena uno grande cuando dice eso, ¿verdad? Pero que no habían celulares, la tecnología era diferente, jugabas Dog Hunt en el Nintendo, pero solo con los que estaban ahí, no con todos los que estaban afuera. Me recuerdo que escuché un podcast que hiciste en la que compartías también la importancia en cuanto a sociedad o comunidad que hacen los chicos cuando juegan esos juegos en los que otros chicos dependen de ellos y ahí están teniendo esa comunicación distinta a la que nosotros vivimos, tal vez de ir a montar bici en la cuadra, ¿verdad? Sí, es cierto. Digamos, los videojuegos se han convertido, y sobre todo en pandemia sucedió eso, que los videojuegos eran el punto de unión y de reunión de los jóvenes. Muchos se reunían y se unían al juego para interactuar, más que para jugar, para interactuar con sus coetáneos. Y muchos se unían, no para jugar, ni siquiera jugaban, solo estaban presentes. Estaban hablando, comunicándose, ¿verdad? Y eso se mantiene de alguna manera. Las comunidades de
de jóvenes alrededor de los videojuegos son una realidad. Y ahorita que decías eso me acordaba de mi hija que ponía Zoom y entonces eran Zooms de un día, 24 horas. Ajá. ¿Verdad? Entonces se iba a dormir con el Zoom prendido con sus primos en su casa, en su Zoom también. Sí, 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 ¿Verdad? sí. Y se levantaban y ¿qué onda? Buenos días, ya te despertaste, ¿no? Sí, Y era esa convivencia, ¿verdad? Que fue tan arrebatada en esa época de COVID que era una manera de encontrar esa cercanía, pues. en los adultos jóvenes pasaba mucho. Hacían reuniones y fiestas por Zoom. Todo el mundo con su trago, ponían una música común, la compartían, digamos, en Spotify todos. Estaban todos con la misma música, cada quien en su casa, cada quien en su compu, en su teléfono, pero platicando, viéndose y tomando unos tragos y compartiendo. Era una forma adaptativa en ese momento de reunirse y de compartir. Fíjate que de esa época, pues me da curiosidad saber qué efectos tuvo ese cambio hacia adelante, ¿verdad? Pero uno que yo he visto mucho, especialmente en la gente que sale a las montañas ¿verdad? Ese tipo de deportes, que estuvieron cerrados tanto tiempo que cuando se dio el ok para salir, salieron, no sé si decir de más, ¿verdad? Pero había un montón de accidentes y de muertes y demás por gente que sale a la montaña y no está preparada, o porque no calculó bien el agua, o porque no lleva la ropa adecuada, ¿verdad? Inclusive en Italia este verano creo que fueron 90 muertes en un mes, ¿verdad? De un número rarísimo y altísimo, y mucho a lo mejor atribuible a eso, ¿verdad? Me encerraste tanto tiempo que ahora quiero salir y vivir el mundo. Así es, así es. Es el equivalente a un perro que está amarrado todo el tiempo. Se suelta o lo soltás y sale corriendo despavorido como loco. Es muy fácil que lo atropelle un carro, es fácil que se pierda porque está compensando todo lo amarrado que estuvo. Y en la época del COVID y todo esto en el encierro, pues hubo mucha gente que experimentó eso. Estaba tan enclaustrado y tan desesperado que cuando salieron a la brava y a la loca, a parrandear al campo, a las montañas, a los ríos, a hacer un montón de aventuras, como bien decís, para los que no estaban físicamente preparados. Sí. Y entrando a la vida adulta, ¿verdad? Muchos adultos a veces seguimos cargando conflictos que nacieron en la infancia. ¿Por qué es tan difícil cerrar esos ciclos? Bueno, en primer lugar, porque no los conocemos, ¿verdad? A veces solo conocemos nuestras reacciones. Somos susceptibles y todo nos hiere y todo nos lastima, pero eso tiene una raíz fuerte de una herida en la infancia. O somos agresivos y enojados y con eso estamos tapando problemas que tenemos que pueden ser de autoestima, que pueden ser de aprecio a nosotros mismos o de no saber cómo lidiar con ciertas situaciones que se desarrollaron en la infancia. Es decir, algo muy importante y que mucha gente no tiene la costumbre de hacer es autoobservarse, observar sus reacciones. Si yo me enojé, ¿por qué me enojó esto? ¿Por qué no solo me enojé y ahora espero que se me pase? No, ¿por qué me enojé? ¿A qué me recuerda esto en mi infancia? ¿Con qué tiene que ver? Y uno va encontrando, pues esto me recuerda tal situación en mi infancia. Esto me recuerda cómo me regañaba mi mamá, mi papá, los problemas que tuve con un compañero, con un maestro, ¿verdad? Y cuando uno los va encontrando, aprende a conocerse mejor y a no reaccionar de esas maneras, ¿verdad? Las malas reacciones, las reacciones emocionales fuertes, lo ideal es no solo reprimirlas, sino ir hacia atrás para buscar el origen, tratar de entenderlas. Y si las logramos entender, resolvemos, ¿verdad? Porque, ya sé, esto tiene que ver con tal situación y que se repitió a lo largo de la vida y sobre todo con lo que tenemos que tener cuidado es con las reacciones emocionales recurrentes. Si me enojo con frecuencia, algo hay. Si me ofendo con frecuencia, algo hay. Si tengo miedo con frecuencia, algo hay. Y ese algo no es generalmente algo inmediato, sino algo que está mucho más atrás de lo que tal vez no me acuerdo. Y no me acuerdo porque estoy protegiéndome emocionalmente. Pero con las herramientas adecuadas, uno aprende a buscar, a encontrar y a sanar. En tu experiencia, ¿qué diferencia una persona que vive en paz consigo mismo de una que no? Bueno, la persona que vive en paz consigo misma está a gusto con su vida, está motivada en su vida, generalmente tiene metas, tiene ilusiones,
tiene buenas relaciones con su familia, con sus hijos, con la esposa, con sus compañeros de trabajo, está en paz con la vida y sobre todo está en paz consigo mismo. La persona que no es una persona que está, que se siente nerviosa, que se siente insegura, que anda peleando con medio mundo o anda siendo muy susceptible, que no tiene buena relación con su gente de trabajo, no tiene buena relación con sus subalternos o con su jefe o con la esposa o con los hijos, y que es una vida de conflicto, ¿verdad? El conflicto puede ser grande o pequeño, pero no importa que sea grande o pequeño, esa persona no está a gusto consigo mismo. Es decir, si uno no está a gusto consigo mismo, no puede estar a gusto con los demás. Y si lo está, es como superficial. Y a veces es solo una máscara, ¿verdad? No puede realmente estar bien con los demás y con la vida en general si uno no ha hecho la paz con uno mismo. Así que la persona que está bien es una persona estable, básicamente optimista, ¿verdad? A mí me gusta mucho trabajar en mi profesión, pues claro, ayudando a la gente a resolver problemas, a evitar ansiedades, depresiones, enojos y malas relaciones, etcétera. Pero lo que más me gusta es ayudar a la gente a crecer. Cuando llega alguien y me dice, mi vida básicamente está bien, pero yo sé que puedo ser mejor persona. Así que vine al psicólogo a ver cómo puedo crecer, cómo puedo ser mejor. Y eso es todo un área de la psicología que se llama psicología positiva. Ya el enfoque de la psicología no está solo en resolver problemas, sino en cómo ayudar a la persona a ser una mejor persona con una vida más satisfactoria, más plena y más feliz. Órale. Y hablabas un poco de la ansiedad, ¿verdad? Y hoy en día, pues el tema de la ansiedad es latente, el burnout también, ¿verdad? El no saber uno hasta qué momento parar o bajarle. Creo que pasa mucho en emprendedores, ¿verdad? Se echan rachas muy intensas y de repente, boom, el burnout y, ¿verdad? Para abajo un rato y otra vez rachas. Y obviamente el estrés, ¿verdad? ¿Estaremos viviendo peor emocionalmente que antes? ¿Habrán demasiados estímulos actualmente que antes tal vez no teníamos? Y a veces cuando yo pienso en eso me recuerdo a ese filósofo que no me acuerdo cuál de todos era, pero que decía los niños de hoy ya no son como los de antes, y lo dijo hace 2000 años, ¿verdad? Y lo podríamos estar diciendo ahorita, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo has detectado vos tal vez la gente que ha logrado sobrepasar todos esos estímulos de estrés, de ansiedad, de burnout, de horas en el teléfono, actualmente versus alguien que no? Bueno, la gente que se quema de trabajo, generalmente, y la gente que vive mal la vida, generalmente son personas que no tienen balance y equilibrio en la vida. Y cuando hablo de balance y equilibrio me refiero a que la vida no es solo un área de vida. Digamos, la vida no es solo trabajo, la vida no es solo familia, la vida no es solo deporte, la vida es muchas cosas. Y es muy sana la persona, más sana la persona que tiene diferentes intereses, diferentes motivaciones, que tiene un equilibrio, por ejemplo, emocional en su casa, una buena relación con los hijos, una buena relación en su trabajo, motivación en su trabajo, está a gusto con el trabajo que tiene metas en su trabajo, tiene metas personales, tiene un buen manejo emocional de sí mismo, no se enoja mucho, no es básicamente ansioso, que tiene metas filosóficas también en su vida, tiene más o menos claro o aclarado en asuntos como qué es la muerte, tengo yo un sentido en la vida o no la tengo, hacia dónde va esto, de qué se trata todo esto, hay un Dios o no hay un Dios, y si hay realmente dónde está y cómo es, y cuál debería ser mi relación con Él, cómo lo conozco, existe la reencarnación o no hay, o cómo es la cosa, ¿verdad? Pero me refiero a una reflexión personal, basado idealmente en lecturas, en conferencias, en muchas cosas, pero una reflexión personal. A veces sirve, por ejemplo, la religión, pero a veces la religión es aceptada sin cuestionamiento, y es muy sano cuestionar para estar seguro de lo que uno está creyendo. Y si uno la razonó y está de acuerdo y le da paz, fantástico.
¿verdad? Pero entonces tiene resuelto también el asunto no solo de la vida inmediata, sino de lo que hay un poco más allá. Porque a la larga todos vamos a morir. Y como decía Buda, la gente vive como si nunca fuera a morir. Y a veces muere como si nunca hubiera vivido. Y es válido, es muy válido. Me gustó lo que dijiste, era de las lecturas, del aprender, del autoconocimiento, de cómo llegar a eso. Generalmente yo pregunto qué libros nos podría recomendar, pero tengo dos que me recomendaste en algún momento y que me encantaron. Uno, creo que yo era todavía adolescente cuando lo leí de Richard Bach, el de Ilusiones. Sí. Es un super libro. Todo el mundo conoce a Richard Bach por Juan Salvador Gaviota, que también es un tremendísimo libro. Pero ese de Ilusiones me encantó y entendí tal vez un poco lo que uno puede hacer para crear, ¿verdad? La realidad que uno vive. Sí. Y otro fue en otra etapa de vida, creo que fue ya tal vez graduado de la universidad, uno que se llama Flow, Sí. de un iraní creo que es, Michael, con un apellido difícil de pronunciar, Sí, sí. pero lo vamos a buscar y lo vamos a poner. Creo que es polaco. Polaco es. Shiskavikaimi, algo así. Sí, es un apellido muy difícil. Y habla de uno detectar esos momentos que le dan flow, que son los momentos en los que el tiempo pasa más rápido, en los que uno está más entretenido. Para una persona que es bailarina, ¿verdad? Puede ser estar bailando. Para alguien que va en velero, puede ser estar en mi velero, puede ser estar escalando. Vos sos músico, ¿verdad? Puede ser tocando y creando música. Sí. Entonces me llamó muchísimo la atención y luego platicaste un poco de la muerte y a mí me gusta compartir mi historia, que estuve un par de veces, ¿verdad? Cercano a colgar los tenis, como dicen. Una de esas, las 2 veces me quebré el cuello, ¿verdad? Una fue un ataque de abejas en Monterrey, en México, y la otra como 1 o 2 años después, un accidente en auto que me quebré el cuello, la Atlas, que es el hueso más duro del cuerpo, el que está allá inmediato al cráneo, digamos. Y pasa eso, ¿verdad? Que mencionabas, de uno dice, híjole, ¿y entonces esto de qué se trata? ¿Verdad? Y entonces uno empieza tal vez a pensar, pues sí, hay una muerte, ¿verdad? Pudo haber sido ya y no fue, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo puedo hacer para disfrutarla? Y en algún momento hice un ejercicio, que me acuerdo fue el primer día que entré a la organización de emprendedores, que el ejercicio se llama la línea de tiempo. Y de hecho por eso mi Instagram se llama Timeline Traveler, ¿verdad? Y es de que escribas tu edad, ¿verdad? Los años que has vivido, lo 10 mejor y lo 10 peor que te ha pasado. Entonces empezás a marcar como tu gráfica y decís, de mis mejores cosas fue este momento, ¿verdad? Y me encantó por esto. De mis peores cosas fue este momento. Solo hacer como ese análisis y ponerlo en papel fue como un wow, ¿verdad? Como un, órale, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo hago para tener mejores experiencias de vida, pues, y tener una vida más completa, ¿verdad? Y entonces a lo mejor puede ser el adentrarse al tema de filosofía, ¿verdad? Algunos de los libros también que me sirvió mucho fue el tema de la logoterapia, ¿verdad? El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que era psicólogo también él, Sí, ¿verdad? era psicólogo. Que es muy estoico también, creo yo, en la filosofía que él creó o el área de psicología de logoterapia que él creó. Pero es interesante, ¿verdad? Y a lo mejor por ahí, digamos, es como uno podría ir construyendo una vida plena de alguna manera, ¿verdad? Con lo que nos compartías y con lo que hemos ido platicando. ¿Hay algo más que crees que sería importante incluir en esa mezcla? Sí, meditar. Meditar es el camino a la paz, ¿verdad? Cuando uno medita, lo que para es el pensamiento, deja de pensar. Y es tan sano dejar de pensar, porque pensamos todo el tiempo. No solo pensamos todo el tiempo, sino pensamos mal. Entonces la cabeza no para, ¿verdad? Todo el tiempo estamos que cuando llegue a mi casa voy a hacer esto y que mañana viene tal cosa y que la mente no para. Un autor que escribe sobre meditación le llamaba el inquilino. Y dice que el inquilino es insoportable. Todo el tiempo nos está diciendo cosas malas. Ya te fijaste que este no te saludó, ya te fijaste que tal cosa, ¿verdad? Y dice que si ese inquilino, lo malo es que lo tenemos a bordo, que si ese inquilino
tuviera forma física y nos acompañara todo el tiempo, sería insoportable. Lo sacaríamos a patadas, porque no lo soportaríamos, pero lo tenemos instalado. Entonces, durante la meditación, lo que para es el pensamiento. Dejamos de pensar. Y es tan sano dejar de pensar, porque entonces empezamos a tener una experiencia de sentirnos unificados con todo, con la existencia, con el pensamiento, con el universo, con la humanidad, con tantas cosas. Y nos damos cuenta que no estamos tan solos como pensamos, que todos somos uno. Pero la experiencia de la meditación da mucha paz, mucha paz, mucha tranquilidad. Si uno sabe utilizar la meditación, sirve para resolver muchos problemas, para entenderse mucho a sí mismo, para tener experiencias místicas, es también un camino hacia adentro de uno mismo, un camino espiritual. Es decir, tiene tantas aplicaciones. Se ha vuelto muy popular la meditación, pero solo como para calmar la mente, como para no sentir ansiedad o para poder dormir. Sí, está bien, pero esa es solo la parte más superficial de la meditación. Es también un camino, y un camino de conocimiento y un camino de conciencia. Buenísimo, gracias, Guido. ¿Hay alguna experiencia mística que hayas tenido y que nos querrás compartir? Muchísimas. Yo me siento bendecido con la enorme cantidad de experiencias místicas que he tenido, pero he aprendido muchísimo de ellas. Pero te voy a contar una que es tal vez una de las más importantes, y es que yo estuve muerto clínicamente por 2 minutos. Wow. Fui a donarle sangre a un tío que estaba enfermo, tenía cáncer, y era el mismo tipo de sangre que el mío, era mi padrino. Y pues yo había donado sangre antes y estaba acostumbrado a donar sangre, digamos, 1 hora en la que te quitan creo que medio litro de sangre, poquito a poco. Resulta que yo llevaba libros, cassettes en esa época, para entretenerme en esa hora, pero todavía no había decidido si iba a leer, a meditar o a escuchar música, cuando habían pasado unos 15 minutos y la enfermera me dice, ya está. Yo así como, ¿cómo así? Ya. Sí, miren, me enseñó que me había sacado 2 medios litros de sangre en 15 minutos. Yo, ups, según yo esto no era así. Pero dije, bueno, ella sabrá. Lentamente me senté en la camilla y cuando me quise levantar, nunca en la vida me había desmayado, pero sentí que algo muy raro me estaba pasando. Iba pasando un doctor y le dije, doctor, me siento mal. Y calculé caerme en un sillón que estaba enfrente. De repente todo se puso oscuro y de pronto estaba yo encima de mi cuerpo, flotando encima del cuerpo, viendo mi cuerpo tirado en el sillón. Y el doctor rápidamente gritando y dando instrucciones a las enfermeras que le trajeran cosas, ¿verdad? Y fue un instante. Y de pronto iba yo por el túnel hacia la luz. La experiencia más maravillosa que te vas a imaginar. No te puedo decir la experiencia más linda de esta vida porque ya no era esta vida, era la otra vida. Pero la experiencia de ir por el túnel hacia la luz, no hay palabras en este mundo para explicar lo maravilloso que es. Gozo, dicha, plenitud, pero todo eso se queda corto. Y mientras más me acercaba a la luz, más dichoso, más felicidad, más plenitud sentía. Y cuando estuve a punto de entrar, pensé en mis hijas. Y mis hijas estaban pequeñas y yo dije, no, están muy chiquitas, no las puedo dejar todavía. Y pensando eso, sentí el jalón de regreso. Y te puedo decir que ese jalón era casi hasta doloroso. Era tan rico irte al hogar, al origen de nuevo, que volver dolía. Y de repente abrí los ojos y el doctor estaba con resucitadores, con oxígeno, con un montón de cosas, y estaba pálido. Me dijo, te nos fuiste como 2 minutos. Y yo, sí, yo sé que me fui. Ahí cuando te despertaste te acordaste inmediatamente de todo, pues De como todo. que no hubieras perdido conciencia. No perdí la conciencia. No, lo único que después de eso, habían salido en ese entonces un par de libros de un autor, Raymond Moody. Uno se llamaba Vida después de la vida y otro se llamaba Vida después de la muerte. Y eran los 2 libros de personas que habían tenido
que habían estado muertos clínicamente por un cierto tiempo y habían vuelto a la vida. Solo que yo fui 2 minutos y habían personas que habían estado muertos 2 horas, 3 y el que más hasta 8 horas y habían vuelto y habían pasado la luz. Yo dije, si hubiera leído antes estos libros, hubiera ido a dar una vuelta por ahí. Hubiera esperado otro rato. Hubiera esperado más, hubiera pasado y hubiera experimentado otras cosas, pero no. Pero fue una experiencia que, para empezar, me quitó el miedo a la muerte. Si lo hubiera tenido, me quitó el miedo a la muerte y me da la experiencia de que cuando sea va a ser una cosa tan linda, tan maravillosa, que no es que me quiera ir, todavía creo que tengo mucho que hacer por acá, pero me voy a ir feliz cuando ocurra, porque conozco parte del camino y eso que sé que era solo el principio del camino. Qué buenísimo eso, gracias por compartir, Guido. ¿Qué es algo que la mayoría de las personas entienden mal sobre la felicidad? Diría que lo que más mal se entiende es que la felicidad no existe. La felicidad no existe. La felicidad como un estado del ser, soy feliz y eternamente feliz, eso no existe. Existen momentos felices, pero el resto es plenitud, tranquilidad, paz. Pero cualquier cosa que te dé felicidad, en cuanto la alcanzas, al rato deja de darte felicidad. Yo voy a ser feliz cuando me gradúe. Te gradúas y resulta que estás muy contento, pero no era la felicidad. Voy a ser feliz cuando me case. Me caso, estoy muy contento, pero después la vida sigue y esa no era la felicidad. Es que la felicidad no existe. Si uno busca la felicidad, mucha gente es infeliz porque no es feliz. Pero ahí en eso influyen mucho las redes sociales. La gente cree que lo que ve en redes sociales es cierto, que los demás están felices eternamente, solo yo sufro. No, no es así. La gente se maquilla, se arregla para tomarse una foto y ponerla y postearla. La gente está toda con cara apagada, foto, pone su mejor sonrisa, ¿verdad? Y la gente cree que eso es cierto. Entonces cree que todo el mundo es feliz menos ellos. Pero lo que pasa es que la felicidad no existe. La felicidad, en todo caso, digamos, son más felices las personas que hacen su felicidad dependiente de momentos pequeños y cosas pequeñas que los que la hacen dependiente de cosas grandes. Yo voy a ser feliz cuando compre mi casa. ¿Cuántas veces en la vida voy a comprar una casa? Con suerte 1, con suerte 2, con suerte 3. Pero resulta que compré la casa y eso no era la felicidad. Es más fácil, voy a disfrutar este fin de semana que vamos a ir con mis hijos de excursión. Vamos a ir a acampar y eso. Y me va a dar mucha felicidad ese evento. Es un evento puntual y me lo voy a gozar mucho. Y voy a ser muy feliz ese rato, sabiendo que no va a ser eterno, ¿verdad? Y es poner una intención también, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué voy a hacer el día de hoy, verdad? ¿Y qué momento estoy pensando que me va a gustar pasar? Exacto. ¿Qué me voy a disfrutar? Y disfrutarlo. Y de verdad disfrutarlo. Poner ahí la intención, como decís, lo voy a disfrutar y lo disfruto intencionalmente. Mucha gente tiene esos momentos, pero no los goza, porque esperaba más del momento, ¿verdad? No, la felicidad es, en sí, en todo caso, consiste en tener muchos momentos felices y el resto, paz, tranquilidad, bienestar, motivación y eso. Buenísimo. Hace poco escuché a alguien decir que el que no era feliz con un café no iba a ser feliz con un yate. Sí, cierto. ¿Verdad? Cierto. Y a lo mejor es algo que a mí me gusta mucho preguntar qué es el éxito para cada quien, porque puede ser muchas cosas, ¿verdad? Y ese éxito no necesariamente te va a dar esa felicidad que querías. Exacto. Y es que cada quien va a describir la felicidad o el éxito en función de sus intereses prioritarios. Por ejemplo, alguien podría decir, para mí el éxito es tener mucho dinero. Para mí el éxito es conseguir la mujer de mis sueños. Para mí el éxito es tener una casa. Pero son muchas cosas externas. Son muchos programas también, ¿verdad? Sí. Para mí, en todo caso, el éxito consiste en vivir plenamente mi vida. Estar en paz, en tener una vida rica, bonita, una bonita relación de pareja que la tengo, una bonita relación de familia, tener unos pocos buenos amigos con quienes paso un buen tiempo, pero sobre todo ser un buen amigo de mí mismo. ¿Verdad? No necesito nada de eso para estar en paz y para pasarla bien. Todo lo demás está muy bien, me encanta, pero yo soy un buen amigo de mí mismo
porque si no estoy bien conmigo mismo, no puedo estar bien con los demás. ¿Cómo decías que se llamaba el ente? ¿Cómo decías que le decían a la mente que uno trae ahí? Ahorita hace un ratito decías que la mente, Es como la programación. como el ente decías, o el inquilino. El inquilino. El inquilino. Y se me olvidó mencionarte ese momento, pero ahorita que repetiste esto de ser amigo con vos mismo, me lo recordé. Que dicen que si uno le hablara a sus amigos como a uno le habla el inquilino, uno no tendría amigos. Correcto. ¿Verdad? Cierto, Entonces, cierto, también cierto. uno hablarse a uno mismo como uno le habla a sus amigos, Sí, pues, ¿verdad? sí, Como sí. de repente también no solo tirar ahí la negativa, sino pensar la Sí. positiva. Ser uno bueno consigo mismo. Está bien ser exigente hasta un cierto punto, pero también es bueno ser condescendiente. Me equivoqué, bueno, me equivoqué. Metí la pata, bueno, metí la pata. Una gran habilidad, una gran cualidad en la vida para pasarla bien es aprender a reírse de uno mismo y aprender a reírse de sus errores. ¿Verdad? Veo muchos niños que sufren mucho porque no toleran la frustración. No juegan fútbol, les encanta el fútbol, pero si los demás le dijeron que qué egoísta que no hizo el pase o qué mal que falló un penal, entonces no, con tal de que no les digan eso, no juegan el deporte que les encanta. Y, y es tan bonito poderse reír de sí mismo. Ah, la gran, qué metida de pata, lo fallé, pues ¿qué les voy a decir? Ya, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Verdad? Es muy sano no ser tan duro con uno mismo, juzgarse más suave, y eso no quiere decir no querer mejorar, ¿verdad? Si fallé este penal, pues los voy a practicar más para no fallar el próximo, pero ¿qué me importa haber perdido este? Y si los demás se enojaron conmigo, su problema. Yo no me enojé conmigo mismo y no me voy a enojar yo con los demás porque ellos se molesten, ¿verdad? Es problema de los otros. Sí, es mucho el reflejo eso de lo que se menciona, ¿verdad? De que cada quien es un reflejo de lo que vive internamente, pues. Y Exactamente. tomarse las cosas personal a veces no tiene nada que ver con uno mismo y es tal vez lo peor que uno puede hacer, ¿verdad? Sí, así es. Guido, ¿algún hábito o algo que hagas vos todos los días o semanalmente o algo que te ayude a evolucionar? Muchos. Meditar todos los días, me da mucha paz. En la meditación diaria los pensamientos se diluyen. Yo digo que todos nos bañamos todos los días, por lo menos la mayoría. Y lavamos nuestro cuerpo, limpiamos nuestro cuerpo, pero con nuestros pensamientos y las emociones no hacemos nada. No los limpiamos, no los bañamos. La meditación es la limpieza diaria de las emociones y de los pensamientos. Entonces, si todos los días sanamos, limpiamos, bañamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones, vamos a vivir en paz. Entonces, en primer lugar, eso. Lectura. El que lee vive muchas cosas, aprende muchas otras. También el hábito de reconocerle a las demás personas lo bueno que tienen. Ser agradecido con uno mismo, con los demás. Yo agradezco en mi casa a mi esposa que cocina súper rico. En mi oficina le agradezco a mi secretaria las cosas que hace. Me decía la vez pasada una de las psicólogas que trabaja conmigo que yo no regaño a nadie. Y me puse a pensar, pero creo que es cierto. Si yo le tengo que decir a alguien, le digo, mire, esto no estuvo bien, hay que manejarlo de esta otra manera, pero no regaño. No necesito regañar. No tengo ese hábito y no me gusta, ¿verdad? Y yo creo que es muy sano no hacerlo, porque cuando uno regaña, se pone uno en una posición como de superioridad. Y eso implica decirle a la otra persona que es como inferior y en una posición de superioridad intelectual. Yo sé y los demás no saben. Están equivocados. Como de juzgar. Sí, es un juicio, ¿verdad? Y no es que los demás no se equivoquen, no es que no haya cosas que corregir, pero no solo en los demás, también en nosotros mismos. Pero el ser agradecido, yo creo que es importante dar las gracias, pedir las cosas por favor, tener un buen trato con la gente. Es que la gente es recíproca, nos trata como las tratamos, ¿verdad? Yo recuerdo una persona que le decía a todo el mundo, hablaba como las palabras, no sé si aquí vale decirla, pero decía, a todo el mundo le decía, y me decía a mí, mira vos cerote, decía, hey, momento, no me digas así, no, pero es con cariño, no me importa,
yo no me considero eso y no quiero que me digas de esa manera, por favor no lo hagas. ¿Verdad? Nadie más le decía y trataba así a todo el mundo, ¿no? Uno también tiene que respetarse a sí mismo y pedir que el respeto de los demás. Si yo no te digo así, yo no te trato de esa manera, trátame igual. Me dijo, sí, perdón, disculpa. Y lo cambió. Pues sí, se puede. ¿Vos y algún libro que nos querrás recomendar, compartir, alguno nuevo que has leído o alguno que te haya impactado? Uf, uf. Muchos, muchos, muchos. Un libro que está muy de moda es la teoría Let Them. Es muy bueno. No es psicóloga quien lo escribió, pero está muy bien asesorada por psicólogos. Mel Robbins. Qué bueno que está. Yo no lo he terminado porque no lo quiero terminar. Es buen libro, muy buen libro. Yo lo he estado recomendando mucho a mis pacientes. Muy bueno vos, cómo lo planteó, ¿verdad? Porque es un tema muy estoico, pues, ¿verdad? Sí, déjenlos. ¿verdad? Déjenlos. Pero van a hablar de mí, déjalos que hablen de vos. Sí, sí, sí. Y básicamente me encanta la idea tan sana de a la única persona que puedes cambiar es a ti mismo. No puedes cambiar a los demás. Y si no estás de acuerdo con la otra persona, déjalo ser. Y si es tanto tu desagrado, pues aléjate de eso y de esa persona. Y si no lo quieres dejar, pues acéptalo como es. Buenísimo libro vos. Buenísimo. Y ella, interesante, yo no sabía que se hizo famosa también porque el Let Them es una cosita bien pequeña, ¿verdad? Y todo el mundo le empezó a mandar tatuajes que se tatuaron Let Them, sí. ¿verdad? Entonces tiene colección de tatuajes. Pero antes había escrito sobre una depresión muy fuerte que había tenido y que había hecho como esta técnica de contar hasta 5. Ajá, hacia atrás, digamos. Sí, 5, sí. No tengo ganas de levantarme, me quiero quedar tirada en la cama todo el día, estoy deprimida. Bueno, me voy a levantar para me llegue a 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sí. ¿Verdad? Y con ese fue el primer libro, creo yo, y se hizo famosísima. Era de las podcasters más escuchadas, impresionante. Vos. Increíble, sí. Y la simplicidad de ese Let Them es maravilloso. Eso pues, es lo que me gusta, porque las grandes verdades son sencillas, son simples. Otro libro que me gusta muchísimo es el The Power of Now, El Poder de la Hora. De Eckhart Tolle. Es de... ¿cómo se llama? Eckhart Tolle, creo. Eckhart Tolle, sí. Eckhart Tolle, sí. Es bueno. Muy buen libro porque te enseña a estar aquí. Es cabal el presente, ¿verdad? Yo antes leí uno de él que se llama A Whole New World, creo que se llama, Un Nuevo Mundo. Ah, sí, Un Nuevo Mundo, es muy buen libro. Buenísimo, ese libro me sacó de un hoyo, creo yo, así, estaba un momento muy... Y leí 2 cosas. Uno, eso también pasará, y no me acuerdo cuál era la otra. Y fue como, órale, ¿verdad? Como... Tenía que leer eso, pues. Sí, buenísimo, Eckhart Tolle. Sí. Yo leí primero Un Nuevo Mundo y después leí el Poder de la Hora y me encantó. Excelente autor, excelente. Sí. Después otro libro que siempre recomiendo, me gusta mucho, es Siddhartha, de Hermann Hesse. Pues qué bueno, lo he leído un par de veces, es buenísimo. Yo lo leo regularmente. Hay muchos libros, de verdad, de los que uno aprende mucho. Por ejemplo, me encanta, y he leído varias veces, aunque es un libro de este grueso, Ayn Rand, Atlas. Atlas Shrugged. Atlas Shrugged, qué librazo. Y uno aprende mucho de muchas cosas, de economía, de política, de sociedades, de muchas cosas. No de espiritualidad, en ese libro no, pero sí aprende de muchas otras cosas. Bueno, ese no lo he leído, fíjate, lo debería leer, me lo he recomendado mucho. Lo quiero leer. Te va a encantar. Qué buena onda. Guido, si le pudieras platicar a Guido de 16 años y platicarle así, transformarte en el tiempo, llegar y decirle una oración, ¿verdad? ¿Qué le dirías? Todo va a salir bien. Vas a tener una vida maravillosa. Te va a encantar tu vida. Dale, no tengas miedo. Qué buen mensaje vos. Pues mi querido Guido, quiero agradecerte muchísimo por esta conversación, gracias por venir, pero también te quiero agradecer personalmente porque uno a veces no dimensiona el impacto que puede tener una conversación en la vida de alguien y me has acompañado durante ya cuántos años, ¿verdad? 48 ahorita, o sea que sí. ya es un buen rato, a vos 34 años de conocerlos. Y pues ahora has acompañado a Estela también en esa misma etapa y me encanta cómo se ha desarrollado y aparte que quiere ser psicóloga. ¿Ah, sí? Fíjate. Wow, es linda tu hija, maravillosa. Gracias. Vos. Maravillosa.
Eso dice muchísimo de la confianza que genera tu trabajo. Yo sé que la psicología no es tanto de resolver problemas, es mucho de ayudarnos a entender quiénes somos, cómo vivimos y cómo podemos vivir mejor. Creo que es una conversación que todos necesitamos tener más seguido. Gracias, Kini, gracias. Para mí, te digo que es también un gran gusto haberte conocido. Te conozco desde niño travieso, metiéndote en un montón de líos, pero un emprendedor desde niño. Me acuerdo cómo tenías negocios, empezaste a poner música, después una pequeña disco, y siempre fuiste inquieto, y esa inquietud te ha llevado muy lejos. Y de verdad, gracias por la invitación, y es un gusto de verdad estar aquí con vos. Buena onda vos y gracias, Guido. Queridos amigos, ahí lo tienen, un tremendísimo episodio número 52 con Guido Aguilar. Si esta conversación les recordó de alguien, mándenle el episodio, seguramente les va a ayudar. Y síganos proponiendo temas, nos encanta leerlos y saber que está teniendo un impacto este podcast con todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.